Dios te está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Muy buenos días, pueblo de Dios. Buenos días. Yo estoy gozoso. Amén. No por mi cumpleaños, eso es otra cosa. Porque normalmente no suelo celebrar el cumpleaños este. Mi verdadero cumpleaños ha sido el 15 de abril en el año 1992. Eso es cuando yo me convertí, cuando entrego mi vida al Señor. Eso es mi cumpleaños que celebro normalmente. Para nosotros en el pueblo de Dios, un ministerio es una idea, un llamado personal de servicio. Ellos piensan que la presentación de una necesidad por sí mismo constituye un llamamiento a atender esta necesidad y que nada más hace falta. Otros dicen que el llamado general de la Gran Comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, como lo vemos en Mateo 28 y en Marcos 26, es todo lo necesario para que uno empiece una obra o una iglesia en el gran campo de la mies. Tal vez todo esto parezca sensato, pero esta especie de razonamiento ha causado muchas tragedias. Algunos corren sin haber sido enviados. Después caen al lado del camino y como consecuencia se amargan. ¿Cuántas obras y iglesias han empezado un ministerio sin el mandato y por lo tanto sin la bendición del Señor? Por lo mejor había buenas intenciones, sí, pero al Señor no valen nuestras intenciones. Al Señor solamente le vale nuestra obediencia. Amén. Por eso el Señor llama a personas a un ministerio. Si no hay un llamado específico del Señor, más vale que no empecemos. He conocido muchas obras e iglesias cuyas líderes me dijeron: oye Klaus, es que tengo un llamamiento especial de Dios. Él quiere que haga tal y cual cosa para extender su reino. Entonces yo les he preguntado: perdona, ¿pero es que tienes un llamado o es que tienes un deseo? Muchos de ellos creen de verdad que tienen un llamado especial y no reconocen que eso no fue un llamado de nuestro Señor, sino simplemente un desvío de la cosa principal, que es la palabra de Dios. Incluso he conocido a personas que han empezado una obra o una iglesia con el simple propósito de poder decir: yo soy. ¿Qué valen todas estas obras e iglesias si no tienen este llamado precioso de nuestro Señor y Salvador? En vez de obedecer a la palabra del Señor, ellos hacen lo que quieren y lo cubren con el mantel del cristianismo. Los resultados de estas obras e iglesias son visibles en todo el mundo. Gente desilusionada de la palabra sana de nuestro Señor, destrozada psicológicamente por los líderes de las obras o de las iglesias. Personas que han puesto toda su esperanza en Jesús y fueron desengañados por los líderes. Ahora están sin ánimo, no piensan en entregarse verdaderamente a Jesús y están en guerra con sí mismos por los malos espíritus que han invitado. Por eso es importante escuchar la voz del Señor. Si el Señor tiene un llamamiento para ti, Él lo confirmará. Si el Señor tiene un plan para ti, Él lo confirmará. Si el Señor te ha dado una visión, Él lo confirmará. Pero lo primero lo que hay que reconocer es el llamamiento.
La Biblia nos habla de por lo menos 3 llamamientos. Primero es el llamamiento a la salvación, como lo encontramos en Mateo 11, 28 y 29. Rafa, por favor, ¿lo puedes leer tú? Mateo 11, 28, 29. Dice así la palabra del Señor Jesús en su propia boca. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. El 29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra del Señor. Aleluya. Amén. Al ser bendecido, este llamamiento es un llamado eficaz. Pero hay el segundo llamamiento, el llamamiento al sacrificio. Este llamamiento lo podemos ver en Romanos 12, 1 y 2. Es el llamamiento a la consagración y al discipulado. Rafa, por favor. Romanos 12, 1 y 2. dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bien. Y por último tenemos el llamamiento al servicio, el llamamiento al ministerio. Lo encontramos en Marcos 1:17. Marcos 1:17. Marcos 1:17 nos dice nuestro Señor Jesús: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Aleluya. Amén. Muchas gracias, Rafael. Si obedecemos al Señor y hacemos caso a estos llamamientos, entramos en una relación maravillosa. Una relación quintupla. Eso quiere decir que somos hijos en su familia. Amén. Somos miembros de su cuerpo. Aleluya. Somos sacerdotes en su templo. Gloria a Dios. Somos ciudadanos de su reino. Alabado sea su nombre. Y somos obreros en su campo. Gloria al Señor. La esfera de servicio le incumbe a cada uno a arreglar que es la obra para la cual el Señor le ha capacitado. Esto implica mucho tiempo con Dios, pero para que no nos entendamos mal, mucho tiempo en oración con Dios. Sí, sí. El Señor soberano es el quien llama, es el quien capacita, es el quien despacha el servicio suyo y le señala la tarea que debe realizar. Hay 10 ejemplos en la Biblia, 7 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo, de hombres que fueron llamados por Dios a realizar una obra específica. Se describe cada experiencia en detalle, cada uno es diferente, pero hay ciertas características comunes a todos. Cada uno tuvo un trato íntimo con Dios. En lo secreto de su presencia, cuando Él habló a su corazón, le llamó y luego le usó en el servicio suyo. Un estudio de los 10 hombres mostrará que eran hombres como tú y yo, nada diferente. Hombres con muchas debilidades y fracasos. Pero aún así Dios les usó poderosamente en el servicio suyo para extender su reino. Lo llamativo acerca de cada uno es que Dios llamó a cada uno por sí para una obra específica y le apoyó en ella.
el ejemplo supremo de servicio, único en todo sentido de la palabra, es nuestro Señor mismo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aleluya. Así lo podemos leer en Isaías 42, 6 y 7. Desde luego, Él es el perfecto siervo de Jehová, cuya obra se describe tan hermosamente en Isaías en los capítulos 40 a 66. Sí, sí. Pero no me quiero quedar allí esta mañana, en estos capítulos. Quiero que nos fijamos más bien en un ejemplo específico, porque el hombre del que voy a hablar hoy y la próxima vez nos sirve como ejemplo excelente para nuestra vida cristiana. Quiero hablar de un discípulo de Jesús, cuyo nombre lo encontramos tanto en la vida mundana como en la vida eclesial. La Iglesia Católica lo usa a menudo para sus beneficios e incluso tiene su sede religiosa, el Vaticano, llamado a él. Quiero hablar de Pedro. Pero como lo he dicho, lo voy a hacer en 2 pasos. Hoy quiero que nos fijamos un poco en lo que fueron los llamados del siervo Pedro y los comienzos de sus diferentes servicios y ministerios. Por eso, el pato hoy lo voy a titular Pedro, una cronología divina. En la segunda parte, en 2 semanas, nos vamos a fijarnos un poco en el hombre Pedro. La vida de Pedro nos da mucha enseñanza para nuestra vida. A través de Pedro podemos aprender que un cristiano también puede fallar, pero aún así, siendo un cristiano con fallos, Jesús nos puede usar grande y poderosamente. Amén. Por eso voy a llamar al segundo padre Pedro, un cristiano muy humano. El apóstol Pedro, cuyo nombre original fue Simón, era hijo de Tomás. Era pescador de Bethsaida, que llegó a Capernaum, donde vivía con su familia. Él llevaba una vida normal y corriente, como miles y miles otros que vivían a las orillas del mar de Galilea. Sus características fueron muy sencillas, pero interesantes. Él era un líder por naturaleza, pero también un hablador crónico. Su disposición era transparente y entusiasta. Figura siempre a la cabeza de las listas de los apóstoles. Tenía confianza, pero era muy impulsivo. Fue él que hizo más preguntas que cualquier otro en el Nuevo Testamento. Era emocional, afectivo y una gran persona humana elemental. No brillante ni intelectual, sino humano. Al considerar la vida de Pedro, observemos que el Señor le llamó 4 veces. 4 veces. Primero, él recibió el llamado a ser salvo. Lo podemos leer en Juan 1, 35 a 32. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los 2 discípulos oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver qué les dirían, les dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le dijeron: "Rabí, ¿dónde vives?". Y Jesús les dijo: "Vengan y vean". Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y dijo: "Hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido significa Cristo". Amén. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verle dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas". El segundo llamado es el llamamiento a pescar hombres, que encontramos en Marcos
1 de 16 a 20. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: sígueme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Después tenemos el llamado a ser apóstol en el Mateo 10, de 1 al 4. Ahí vemos: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda indolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Filipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el canaanista, y Judas Iscariote, que después le traicionó. Y el último llamado es el llamado a ser pastor, como leemos en Juan 21, de 15 a 17. Cuando terminaron de comer, Jesús les dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y a la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Estos son los 4 llamamientos que hizo el Señor a Pedro. Y es muy interesante la cronología de estos llamamientos, porque en la cronología encontramos un detalle que hoy en día el mundo eclesial lo ha cambiado a su propio beneficio. La salvación, la evangelización, el apostolado y el pastor. Así es como Jesús ha hecho sus llamamientos. 4 llamamientos de nuestro Señor, pero nuestros ministros en las iglesias y en las obras no se acuerdan de la cronología. Están cambiando la cronología divina, una cronología que está puesta por nuestro Señor mismo para sus beneficios. Sí. Y después se extrañan que su ministerio no está bendecido. Lo han cambiado en la salvación, la evangelización, el pastor y después el apostolado. Pero vamos paso por paso reflexionando los distintos llamamientos, y cuando llegamos al cambio que ha hecho el mundo eclesial voy a explicar a qué me refiero exactamente. Tenemos primero el llamado a ser salvo. El capítulo 1 del Evangelio de Juan consiste, a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo, en un prólogo de 18 versículos y luego una reseña de 4 días descripcionales. El día del testimonio de Juan el Bautista a Cristo, el día del testimonio a la cruz y a la venida del Espíritu Santo, el día en que Cristo reúna a los suyos y el día de los cielos abiertos. Fue en este tercer día que Andrés trajo a su hermano Simón a Cristo. Él había encontrado al Mesías y de una vez buscó a Pedro. Al contemplarle, percibiendo lo que había en él, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Lo sorprendente es que Pedro
que Pedro no haya dicho ni una sola palabra. Él estaba atónito, como mudo. Pero aún así, Jesús vio algo en Simón. El cambio del nombre de Simón a Pedro nos hace ver que el Señor discierne lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Amén. Jesús no es el que dice, tu cara me suena, como lo vemos en la tele. Él te dice, yo te conozco porque yo te he creado. Por eso Él sabe muy bien lo que eres capaz de hacer para Él. Y Él te prepara. Pero muchos años quedan por el medio. Cefas quiere decir Pedro, lo que significa piedra, roca. Los biólogos explican que una piedra es producto de fuego, presión y tiempo. Mucho tiempo. El resultado de la entrevista aquel día fue que el Señor dejó de ser para este hombre, para Pedro, solo el rabí, el maestro, para ser el Mesías, el Cristo, el Salvador y el Redentor. Pero ¿sabéis? El llamado que recibió Pedro es el mismo llamado que escuchamos nosotros cada vez si alguien nos habla del Señor y si alguien testifica lo que el Señor ha hecho en su vida. El Señor sigue llamando cada día a personas que están dispuestos a dar todo para Él, a personas que reaccionan como ha reaccionado Pedro. Cuando Pedro escuchó el llamamiento del Señor, él no estaba pensando en un beneficio para el futuro como pescadero. Eso no le importaba por nada en este momento. Pedro, cuando escuchó el llamamiento de Jesús, reconocía enseguida el beneficio para su vida. Un beneficio que solamente Dios es capaz de darse a las personas que están dispuestas a hacer caso a su llamamiento. Dios sigue llamando a personas que son capaces de decir, hime aquí, Señor, úsame. A personas que están dispuestas a dejar todo, como lo dejó Pedro. Pedro dejó enseguida las redes para seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor está buscando. A personas que están dóciles para ser útil para nuestro Señor. Amén. Amén. Después del llamado de la salvación, Pedro recibió el llamado a pescar hombres. A pescar hombres. ¿Qué significa eso? No se refiere a las muertes en el mar. No, eso significa el llamamiento a la evangelización. Muchas veces estamos pensando que tenemos que estar muy preparados para evangelizar, pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. La Biblia no nos dice, prepárate y estudia para ser un buen testimonio. Todo lo contrario. En 2 de Timoteo 1:8, la Biblia nos dice muy claramente, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, porque el Espíritu mismo de nuestro Señor es el que da el testimonio. ¿No te lo crees? Pues mira lo que pone en Romanos 8:16. Yo no tengo por qué convencerte. Todo está escrito en el libro que estamos usando. Algunos consideran que Lucas 5 es un relato más amplio del incidente escrito en Marcos 1. El suceso tuvo lugar aproximadamente un año después del encuentro inicial al lado del Jordán. Pedro y Andrés, Jacobo, Juan y su padre Zebedeo eran socios en un negocio de pesca. Aparentemente Simón Pedro era el gerente. La empresa prosperaba a tal punto que contaban con siervos contratados. Una comparación de los 3 pasajes parados de los evangelios muestra que había 4 operaciones con las redes de la pesca: lavarlas, bajarlas, echarlas y remendarlas. Mientras Cristo predicaba la palabra de Dios en la playa del mar de Galileo y la multitud le apretaba como Él tomó prestado la barca de Pedro
y lo uso como púlpito a poca distancia de la orilla. Una vez terminado de hablar, le pidió a Pedro: boga a las aguas profundas y baja la red. Pedro respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. En otras antiguas versiones pone boga mar adentro. Boga mar adentro. Eso particularmente me gusta más. Boga mar adentro. Boga mar adentro, ¿sabes lo que significa? Métate a la profundidad. No te quedas solamente con lo superficial. Descubre lo que hay debajo de la superficie. Y exactamente eso es lo que debemos hacer nosotros. Descubre lo que hay en la profundidad de la palabra de nuestro Dios. No te quedas solamente con lo que escuchas los domingos y los devocionales sin coger tu Biblia. Coja tu Biblia, ábrela, métete allí, escurre la palabra y descubre lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Si bogamos para adentro, si nos metemos en su palabra, si no nos quedamos solamente en la superficie, entonces nos va a pasar lo que ha pasado a Pedro. En la Biblia leemos: y hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aleluya. Al ver que había surecido, Pedro cayó de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le respondió: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La lección para el evangelista es obvia. En la ocasión de Pentecostés, Pedro bajó la red del Evangelio y 3.000 fueron recogidos. Y aún con tantos la red no se rompió. Pero además de echar la red en las aguas de poca profundidad y bajarla a las profundas, el pescador de hombre debe tener cuidado al lavar la red y a remendarla para que las peces no escapan por las roturas. Llegamos ahora al llamado a ser apóstol, el tercer llamado de Jesús. Habiendo pasado una noche entera en oración, en un lugar aparte, Jesús escogió a 12 de entre sus discípulos y los llamó apóstoles. En Marcos 3, 13 y 14 podemos leer: después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos les designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. ¿Para qué estuvieron con él? ¿Para qué? Pues yo estoy convencido para darles las enseñanzas necesarias para sus ministerios. Y eso es lo que yo llamaría una escuela teológica intensa. Y si me fijo en la Biblia, lo señala también en Lucas 6. Allí podemos leer en claro que la elección de los apóstoles precedió inmediatamente al Sermón del Monte. En Mateo 10 Jesús los nombra, pero en Lucas 5 Él los escoge. Jesús les guarda a su lado aproximadamente un año para enseñarles lo esencial de la fe, y luego los envía de dos en dos como misioneros. Y ahora quiero llegar a lo que mencionó al principio, el cambio de la cronología divina. Fijamos una vez más a los llamamientos que ha hecho Jesús, porque son muy ejemplares y importantes. Había primero el llamamiento a la salvación, después el llamamiento a pescar hombres, lo que quiere decir a ser evangelista. Después Pedro tenía el llamamiento de apóstol, y al final llega el llamamiento de ser pastor. ¿Os estáis dando cuenta de un detalle?
Todo eso hay que verlo en el conjunto y el contexto cronológico, porque si no lo vemos así, no lo entendemos y nos liamos. Pero si nos fijamos en los detalles y si leemos la Biblia con los ojos y el corazón abierto, vemos una cosa muy, muy clara. Antes de ser pastor, Pedro fue llamado apóstol. Y la entonación está en la palabra antes. Pero si miramos hoy en día en nuestro mundo cristiano, encontramos un montón de personas que se llaman a sí mismos apóstol. Y con este título se creen superiores a los pastores. ¿En qué mundo más loco estamos viviendo si cambiamos la cronología divina a nuestro propio gusto y beneficio? ¿Qué entendimiento tengo de la Biblia si me pongo un título para sentirme más que los demás? ¿Qué responsabilidad demuestro si digo que soy un apóstol y poniéndome un título y finalmente no demuestro nada más que egoísmo y orgullo? Ellos han olvidado que deberían ser un simple siervo de Dios para servir a Dios. Si hablamos del apostolado hay que tener dos cosas en cuenta. Lo primero es que la palabra apóstol hay que entenderla en su sentido literal. Debemos saber que esta palabra viene del griego, de las palabras apo y la palabra stole. Y en el sentido griego, en su sentido verdadero, quiere decir apartado. Apartado para aprender, apartado para las obras buenas del Señor, apartado para llevar el Evangelio a la gente, apartado para extender el reino de Dios, apartado para ser un testimonio vivo. Eso es el verdadero significado de un apóstol, nada más. Un apostolado es por tanto un tiempo de preparación, pero no de preparación a los demás, sino de preparación a sí mismo. Entonces, si el apostolado es un tiempo de preparación, un tiempo de aprender, ¿cómo uno puede ser mejor que su maestro? ¿Cómo uno que se llama a sí mismo apóstol puede creer que él es más que un pastor? El pastor es el maestro de la palabra y el apóstol es un aprendiz. Y sobre ambos está nuestro Dios, que capacita a cada uno según su voluntad y su ministerio. Amén. Amén. Apóstol no era un título de honor para hacer los famosos. Los apóstoles no fueron nombrados divinamente jefes de iglesias. Ellos dejaron la gestión de la iglesia a los demás. En Hechos 15, el hombre que hizo este tipo de cosas, Santiago, no era un apóstol. Santiago, el apóstol, ya había sido martirizado, así lo vemos en Hechos. El sufrimiento como pioneros de Cristo fue el único estado que gozaban de alto. Por eso Jesús, después de haber llamado a Pedro un apóstol, después de este tiempo intenso de preparación, Jesús le llamó pastor. Si nos fijamos bien en la Biblia, vamos a realizar que de los 12 apóstoles le llamó solamente a Pedro como pastor, como roca fundamental de su iglesia. Todos los demás apóstoles no llegaron a ser llamados como pastores. Lo segundo también es muy importante, y la mayoría de los que se llaman a sí mismo apóstol están olvidando un detalle con mucha significancia. Las escrituras constan que los apóstoles constituían un grupo selecto, cuya función más adelante fue la de echar el fundamento de la iglesia. En Apocalipsis 21:14 leemos en cuanto a la Nueva Jerusalén que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las calificaciones de un apóstol se mencionan en Hechos 1, 21 y 22, cuando Matías fue escogido para reemplazar a Judas Iscariote.
Estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fui recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Obviamente nadie tiene estas características hoy en día, por lo menos yo hasta ahora no he conocido a nadie. El apostolado de Pablo fue el único, porque él también vio al Señor y fue conmocionado por él. Pero es cosa peligrosa en esta época que uno asuma para sí grandes atributos y títulos para su propio beneficio. Al Pedro siempre se menciona en primer lugar, y a él le fue dado el privilegio de abrir la puerta de la fe al judío en Pentecostés y a los gentiles en Cesarea. Hechos 10 nos da un testimonio fuerte de este acontecimiento. La próxima vez si alguien con un título apóstol os presenta, os recomiendo que tengáis cuidado. Preguntadle si sabe el origen y el verdadero sentido de esta palabra. Y si no lo sabe, o si lo explica fuera de sentido, os recomiendo que le explicáis lo que quiere decir esta palabra. Y sinceramente, no estoy muy seguro que esta persona todavía insiste en ser un apóstol. Por último llegamos al punto culminante al llamado de ser pastor. Juan 21 es un apéndice inspirado del Evangelio de Juan y un prefacio a los Hechos de los Apóstoles. Está uniendo un libro con el otro. Hay dos grandes lecciones en aquel capítulo. Primeramente una lección sobre la pesca y después una lección sobre el pastoreo. Son ilustraciones de la misión doble de la Iglesia, el evangelismo y el cuidado del pueblo de Dios. Porque una iglesia que no practica el evangelismo tampoco tiene ovejas para cuidarlas. Eso es un hecho que muchos de nuestros pastores hoy en día se están olvidando. Su ministerio no se limita solamente a predicar el evangelio, sino también a la evangelización. Donde no hay siembra, tampoco habrá cosecha. La vida es así de fácil. Y la vida cristiana es igual. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Si no practicamos el evangelismo, si no sembramos, no tendremos cosecha, lo que significa que no hay iglesias crecientes, no hay iglesias vivas. Sí, habrá edificios llamados iglesias, eso sí. Pero una verdadera iglesia es una iglesia hecha con piedras humanas. Cada uno de nosotros que somos miembros de una iglesia, que formamos parte del pueblo de Dios, somos iglesia. Si no hubiéramos tenido un día alguien que nos hubiera hablado de Dios, hoy no estuviéramos aquí. Cuando nos hablaron de Dios, había alguien sembrando. Cada uno de nosotros es una cosecha maravillosa para el reino de Dios. Pero hermanos, si no hay evangelización, no hay iglesias. Por eso es tan importante la cronología de Jesús. Primero hay que sembrar, practicar el evangelismo. Después hay que cuidar la semilla, quiere decir aprender el trato con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla. A continuación viene la cosecha, quiere decir el esfuerzo de poner en práctica la palabra de Dios. Y después el pastoreo, lo que significa alimentar las ovejas con el pan de vida, la palabra del Señor. Eso es la cronología divina. Y si la cambiamos, si nos alejamos nos alejamos de la bendición de nuestro Señor. Fijamos una vez más en Pedro. Impulso y inquieto, Pedro anuncia, voy a pescar, y 6 más responden, vamos nosotros contigo. Eran
hombres representativos y algunos figuraban en el grupo de pescaderos probados. Pero ellos trabajaron toda la noche entera sin pescar nada. Absolutamente nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Y me imagino que Jesús, antes de hablarles, les estaba observando. Él vi el esfuerzo de Pedro y de sus compañeros. Y él vi que no tenían ni un pescado en las redes. No teniendo pescado en las redes quería decir un día sin ganancia ninguna. Jesús sabía todo eso. Pero él se acercó y le preguntó: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron de mala gana con un catoreo: no hay nada. Así como lo pasa muchas veces a nosotros si no conseguimos lo que queremos. Pero Jesús no se molestaba en la contestación de Pedro y sus compañeros. Él insistía y seguía hablándoles. Y ahora llegamos a la hora milagrosa de Jesús. Echen la red a la derecha de la barca. Al hacerlo, no podían con la cantidad de peces en la red. Y la lección está una vez más en la superficie. Es una pérdida de tiempo, una vida cristiana sin la presencia de nuestro Señor Jesús. Eso sería simplemente una vida religiosa. Hay un montón de iglesias que están llenos de religiosos, pero espiritualmente están muertos porque no tienen la presencia del Señor. Así es, Señor. Pero también es una pérdida de tiempo cualquier obra, cualquier ministerio realizado sin el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Podemos reunir un grupo de expertos en la teoría de la pesca, pero nada lograremos si Jesús no está dirigiendo la operación. La prueba tenemos en la gran cantidad de obras y iglesias cristianas que están cerrando por falta del mandamiento. Por eso la Biblia nos advierte en Mateo 7, 22 y 23: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Todos ellos tenían un conocimiento de la palabra del Señor. Ellos tenían la Biblia, incluso que tenían las redes necesarias para pescar. Pero nunca han tenido un mandamiento de nuestro Señor para la obra que han hecho. Sin el mandamiento del Señor, sin el llamamiento de nuestro Salvador, sin el respaldo de nuestro Dios supremo, cualquier ministerio, cualquier obra es tiempo perdido, porque les falta la bendición de nuestro Dios. Por eso estoy convencido que la iglesia y la obra benéfica Pueblo de Dios es una obra y una iglesia con un mandamiento y un llamamiento de nuestro Dios. Aquí veo bendiciones, aquí veo milagros, aquí veo protección celestial. Todo eso no sería posible sin la actuación de Dios. Y otro punto más. Pedro tenía que ser restaurado a la confianza de sus hermanos. Él había negado al Señor públicamente y tenía que ser restaurado públicamente. El Señor ha encendido allí en la playa una pequeña fogata, como aquella ante la cual Pedro había negado al Señor en el patio del sumo sacerdote. 3 veces le negó. Y ahora el Señor le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y 3 veces Jesús escucha la misma respuesta. 3 veces Pedro dice: Señor, tú lo
sabes. Con esto viene la comisión: apacienta mis corderos, pastura mis ovejas, apacienta mis queridas ovejas. Al comienzo de su experiencia con el Señor, ahora fue en Marcos 1:17, venid en pos de mí. Se repita en Juan 21:22, sígueme tú. Así que Pedro había sido llamado y comisionado a ser pescadores de hombres y pastor de ovejas. Al final de su primera epístola, capítulo 5, de 1 a 4, Pedro entrega la tarea a sus hermanos en fe que tendrán esta responsabilidad una vez ausente él. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que estaba bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No tratan a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifiesta el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Mi deseo es que Dios, como la cabeza de la iglesia y el gran pastor de las ovejas, levante pescadores y subpastores para atender al pueblo suyo. Amén. Amén. Bueno, eso ha sido la primera parte de mi prédica sobre Pedro, que trata más bien sobre los diferentes llamamientos del Señor y su cronología divina. La segunda parte también va a tratar de Pedro, pero en la segunda parte quiero que focusamos un poco en el hombre Pedro. Muchas veces cuando estamos hablando de los apóstoles tenemos una idea de unas personas santas y perfectas. Y esta idea nos causa un complejo de inferioridad espiritual. Creemos que jamás llegaríamos a lo que el Señor tiene previsto para nosotros, porque no podemos ser como los discípulos o los apóstoles. Pero la vida de Pedro es muy ejemplar para nosotros y podemos aprender mucho de él si vemos que los discípulos y apóstoles tampoco han sido hombres perfectos. Cada uno de ellos tenía sus fallos y sus manías. Muchas veces solamente nos fijamos en Judas como ejemplo malo de los discípulos y nos dibujamos una imagen santa de los demás discípulos. Pero a través de la vida de Pedro podemos ver que no es así. Jesús selecciona a sus discípulos y sus apóstoles según su plan. Es Él que capacita a las personas y Él es quien reparte el poder y la autoridad necesaria para su ministerio. Por eso tiene tanta importancia conocer la cronología divina de nuestro Dios. A través de esta cronología podemos realizar y reconocer el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Y yo estoy convencido de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Alfonso, por favor, ¿quieres dar tú la gracia para la ofrenda? Nos levantamos, por favor, y nos ponemos en pie. Sí, Señor, te pongo este tiempo en ti, Señor. Sabe que el pueblo, Señor, necesita de la ofrenda. Estamos totalmente necesitados. Todavía pasar por gente aquel que pueda, Señor, tenga esa voluntad en su corazón, Señor, y ese poder que acumule lo que pueda, y tú sabes todo lo que la necesidad que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. El primer llamado fue el llamado a la salvación. Y como he dicho, este llamado fue un llamado que todavía es válido. Tú puedes recibir hoy esta salvación.
El Señor sigue llamando. Y sigue llamando a ti. Si tú escuchas el llamado de la salvación, o si tú quieres recibir la salvación, tienes que hacer este paso necesario a ofrecerte al Señor. Él te llama. Él se ha acercado a este mundo. Él murió por tus pecados, por nuestros pecados. Ahora es a ti hacer el paso necesario para recibir la salvación. Si tú tienes el deseo de recibir la salvación, si tú escuchas hoy, esta mañana, el llamamiento de la salvación, acércate aquí adelante para que podamos orar. Ahora mi hermano, necesito eso. ¿Alguien más quiere acercarse? Señor, te quiero dar la gracia esta mañana, Señor. Una mañana muy especial, Señor. Porque un día más hemos podido escuchar tu voz, Señor. Y tú nos estabas llamando, Señor. Nos estabas diciendo, hijo mío, acércate. Te conozco, te amo, porque yo soy tu creador y quiero lo mejor para ti. Hijo, Jesús, yo no sé qué llamamiento has puesto esta mañana aquí en nuestros corazones, Señor. Pero estoy convencido que todos estos llamamientos son llamamientos de bendición, Señor. Y Señor, te ruego ahora, Señor, que tú levantes a cada uno de aquí presentes aquí adelante, Señor. Que les levantas, Señor, y les llenas con tu Espíritu Santo, Señor. Que les das exactamente eso, lo que están buscando, Señor. El que está buscando salvación, que la encuentra en ti, Señor. Porque tú eres el único Salvador, Señor. Señor, el que ha escuchado el llamamiento a la evangelización, Señor, te ruego que tú le das las palabras de vida que necesita que penetren en los corazones de los demás, Señor. Señor, el que ha recibido el llamamiento por el apostolado, Señor, te ruego, Señor, que le haces comprender que un tiempo de aprendiz es un tiempo de bendición para el futuro. Y Señor, el que ha recibido el llamado de ser pastor, Señor, te ruego, Señor, que le unjas grandemente con sabiduría divina, Señor. Que le quitas todo lo que tiene de intelectualidad y de conocimiento mundano, Señor, para que se pueda enfocar en tu palabra, Señor. Porque solamente en tu palabra está la sabiduría, Señor. Y Señor, ahora te ruego que tú abraces a ellos, Señor, con tu amor. Que los cubres, Señor, con tu mantel de misericordia y de gracia, Señor. Y que tú preparas a cada uno según tu propósito para ellos, Señor. Señor, te doy gracias por Juana, Señor. Te doy gracias por el hijo de Juancito, Señor. Te doy gracias por Rafa, Señor. Y te doy gracias por Elia, Señor. Amén, Señor. Gracias en tu santo nombre, Jesús, Señor.
Señor. Sigue bendiciéndoles cada uno, Señor. Prepárales, Señor. Y mándales tú según tu ministerio y tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó.